Es lo mismo, una violencia, una polarización, y siempre es de extremos. Es algo que no debería ocurrir en la iglesia. Deberíamos ser como las palomas. Si usted está en un parque y hay palomas y usted hace un movimiento brusco, ellas vuelan. Y la palabra dice que nosotros no debemos contristar el Espíritu Santo. No deberíamos ser bruscos con las opiniones, con las posturas. Porque hay muy buenas razones para pensar hacia un extremo y hay muy buenas razones para pensar hacia el otro. Y no deberíamos menospreciar. Porque en última, si el Señor no viene y tiene misericordia de nosotros y nos salva, no importa quién esté al poder. Y nosotros como iglesia tenemos un papel fundamental, que es cambiar nosotros y nuestra familia y alrededor lo que podamos hacer, en ayudar al necesitado, en ayudar al que está al lado, en orar por los que están en el poder. Sea que sea nuestra corriente o no, son las personas que Dios permite. Y hoy más o menos la mitad del país va a estar celebrando y la otra mitad va a estar en la expectativa, algunos muy angustiados justamente, y la otra mitad va a estar. Y sea para un lado o para otro va a pasar lo mismo. Entonces debemos entender eso. Que no podemos ser solo patriotas hoy. Porque el país y la labor de la iglesia no es cambiar esto con un voto. Es cambiarlo desde el poder del Evangelio. Y la historia nos demuestra que el poder del Evangelio cambia naciones. Entonces, para tenerlo presente, que esta verdaderamente pueda ser una tierra de palomas. Y que empiecen a salir acá diferentes personas a hacer algo diferente a lo que se ha hecho toda la historia en Colombia. Amén. Estamos estudiando el libro de Romanos, comentando el libro de Romanos, y llegamos al capítulo 16. Ha sido un libro que creo que ha confrontado muchas cosas, de pronto ha derribado algunas fortalezas, de pronto ha planteado algunas cosas, nos ha puesto a mirar hacia otro lado que de pronto no habíamos pensado que se podía. Y pues de pronto uno se imagina que al final del libro pues es las saludes que Pablo da, y pareciera que fuera distinto, pero pues leyendo yo atentamente creo que también ahí el Señor quiere mostrarnos cosas desde otros ángulos. Pablo empieza a dar unas saludes porque ya se está despidiendo. Él escribe esta carta a los romanos, pero él no está en Roma, y él llega a Roma muchos años después. Entonces siente la necesidad de escribir a los hermanos, pero hay unos hermanos que él conoce que están en Roma, y sabemos que él los conoce porque él empieza a nombrarlos por el nombre y por lo que ellos hacen, y incluso específicamente dice que algunos de ellos le hayan ayudado en otro momento. Algunas de estas personas que están en Roma caminaron con él, batallaron con él, sufrieron con él, alguno estuvo en prisión con él, evangelizaron con él y trabajaron en su ministerio y llegaron a Roma. Las razones por las cuales esas personas llegaron a Roma las desconocemos, pero están allá, no están con él. Me parece importante hoy aclarar algo acerca de eso. Quiero que me acompañen a la primera carta de Pedro. El capítulo 5. Versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, escribe Pedro, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey.
Entonces Pablo describe la manera en que los que están a cargo de la grey, las personas que Dios ha puesto como responsables de la grey y como siervos de la grey, deben cuidar el rebaño. Y una de las cosas a las que él hace alusión es que los que están a cargo no deberían enseñorearse de aquellos a los cuales Dios les ha comisionado que respondan delante de él. Y era el mismo espíritu que tenía Pablo. Él no quería amarrar la gente al mismo. Él quería que la gente fuera dependiente del Señor. Y debería ser el sentir de los siervos del Señor, no amarrar la gente a sí mismos, ni a un lugar, sino al Señor. En algún momento, estas personas estaban trabajando con él. En su ministerio le servían, pero en algún momento de pronto Dios los movió a otro lugar. Y está bien, porque las almas son del Señor, no nos pertenecen. Hay una doctrina que algunas iglesias emplean que se llama la membresía bíblica. Y hasta cierto punto es algo útil. Básicamente tiene muchos puntos, pero básicamente lo que pasa es que en la iglesia hay dos tipos de personas. Hay personas que se comprometen y hay personas que no se comprometen. Que van cada 8 días, cada reunión y pues nunca están comprometidos en nada, vienen, escuchan la palabra y salen. Y eso pues está bien. Pero para ciertas cosas usted necesita saber quién se compromete. Entonces el que se compromete tiene unas obligaciones, pero también tiene unos derechos. Yo necesito saber con quién cuento, porque la iglesia necesita hacer cosas, necesita moverse en cosas, necesita funciones que son prácticas, ministerios que son prácticos. Acá necesitamos por lo menos alguien que maneja la cámara, el proyector, lo de los instrumentos, alguien que ayude con las cosas de la ciudad. Hay gente que se compromete en esas cosas, hay gente que no. Sencillamente, bien, escucha la palabra. Entonces, básicamente la membresía lo que hace es eso, bueno, distinguir quiénes son los miembros, las personas comprometidas y quiénes no. Porque hay cosas que también la iglesia tiene como responsabilidad sobre aquellos que están siendo congregados. Una de ellas es la disciplina. En algún momento alguna persona quebranta los órdenes y eso perjudica al cuerpo de Cristo. Entonces hay veces en que toca ejercer cierta disciplina que es bíblica también. Digamos, no podemos cada uno llegar a hacer lo que nos parece. Hay unos órdenes y cuando usted salta el orden en un acto de rebeldía, pues toca ejercer la disciplina. Hasta ahí puede ser útil, pero a veces esta doctrina se utiliza para coger a las personas y amordazarlas y aprisionarlas a un lugar. Y parece como cuando usted va a las fincas, que usted ve las vacas marcadas y aquí en la oreja que tiene esta es la vaca de tal finca y esta es la vaca, y a veces parece eso. Ustedes son de acá, de este redil, y acá no se pueden mover porque ustedes son las vacas de este potrero. Y para eso no es la membresía, y para eso no es el compromiso que usted ejerce. Pues nosotros no practicamos eso. Yo no lo veo todo mal, pero debería tenerse mucho cuidado de pensar que las ovejas deben ser libres y depender del Señor. Y en algún momento, si usted en algún lugar se siente que el Señor lo llama a otro lugar, debería sentirse libre de hacerlo. Por una razón de peso. Tampoco es porque el hermano me miró mal o el hermano me habló feo, no me saludó y es que acá la gente no me da amor. No, pero hay a veces razones de peso. A veces usted se siente incómodo con la forma en que se predica o con algunas cosas, o el Señor sencillamente lo mueve del lugar donde usted está y se va para otro lugar. Y debería ser algo tan sencillo como hablar con las personas que están a cargo y dar sus razones y decir yo me quiero mover de acá y ya. No deberían sembrar sentimientos de culpa para la gente que se quiera mover libremente. Porque las ovejas son del Señor. Y es lo que Pablo entiendo que expresa acá. Él no le está dando las razones por las cuales una persona en algún momento está en un lugar y el Señor de pronto lo llama a otra cosa. Lo importante y lo que verdaderamente debería preocuparnos es que estén conectados con el Señor, no con nosotros. Que verdaderamente estén conectados con el Señor y que estén caminando con el Señor y en el Señor. Y creo que esa era la preocupación de Pablo. También quiero dar acá un consejo práctico que pues de pronto no está acá ni explícito ni implícito, pero hablo para los muchachos, sobre todo para los jóvenes. En algún momento pasa sobre todo en los trabajos. Usted está en algún lugar y de pronto se le presenta una
mejor oportunidad. O ya se cansó, quiere hacer otra cosa. No puede estar usted brincando de un lado para otro, no debe ser perseverante y constante, pero en algún momento pues es necesario moverse por alguna circunstancia. Y cuando usted tenga que moverse, deje las puertas abiertas donde usted se va. No salga nunca por la puerta de atrás, ni en un trabajo, ni en una congregación, ni en una institución, cualquier cosa. Deje las puertas abiertas, no queme los puentes, usted no sabe cuándo le toca volver a cruzarlos. Es un consejo. Se vale que usted quiera moverse a algún lugar, usted tiene que ser libre y ser guiado por el Señor. Pero salga por la puerta del frente. Hablando. Está válido que usted se sienta incómodo en algún lugar por muchas cosas y a veces esas cosas no se pueden cambiar. Sencillamente, no me siento cómodo en este lugar. Pero salgo por la puerta adelante. Y creo que esta gente salió por la puerta adelante, no salieron en problemas con Pablo. Pablo los está saludando. Pablo les envía saludos. Entonces es para que andemos en libertad en el Señor. La única cobertura que nosotros tenemos es la del Señor. No hay un hombre que sea cobertura de otro, ni un lugar que sea cobertura de los hermanos. El Señor en Isaías 30, versículo 1 dice que hay de los que se apartan para cobijarse con cubierta que no sea de mi espíritu. La cobertura es el Señor. Entonces Pablo empieza esta carta, este saludo, el capítulo 16. No podemos cortarlo, nosotros lo dividimos en capítulos, en versículos, pero originalmente no estaba así. Él tenía una idea, estaba hablando de una idea y sigue hablando y despidiéndose. En el versículo 1 dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces, él le recomienda a esa iglesia en Roma, a esta hermana Febe, que la mayoría de historiadores y eruditos creen que esta fue la persona que llevó la carta. Era una hermana que dice que servía de diaconisa, ya vamos a ver qué es eso. Porque la mujer tiene un espacio en la iglesia, supremamente importante y fundamental. Entonces, le encarga de eso, esa comisión allá. Imagínense la confianza que Pablo le tendría, que ella es la que termina llevando la carta, es lo más probable. Porque hay cosas que solo pueden hacer las mujeres. Como hay cosas que solo pueden hacer los hombres. No se trata de que uno está arriba y el otro abajo, es que son funciones. Tenemos una naturaleza diferente con la cual Dios nos creó. Y hay cosas que solo pueden hacer las mujeres. Yo creo que Pablo encomienda esa carta, de pronto se la encomienda a un hombre y el hombre empieza, ¿a dónde dejé esa carta? Nosotros sabemos, la mujer está más atenta en cosas. Me pasa, yo no encuentro las llaves y las busco 10 minutos y llamo a mi esposa y por teléfono me dice no estarán colgadas en tal lado frente a mí, yo no la he visto y ella me está diciendo por teléfono sin ver. Porque somos así. La mujer es multifocal y está pendiente de tantas cosas al tiempo, porque es que le toca con los niños, con el almuerzo, que con el trabajo, con tantas cosas, y el hombre es unifocal y está bien, porque el hombre es así, Dios lo creó así. La palabra fe quiere decir radiante o brillante. Y era una hermana que tenía su brillo, como el hermano Celso nos decía. Cada persona tiene su brillo. Cada persona tiene su color. Cada congregación tiene su brillo también, conforme a la necesidad de cada localidad. En primer lugar dice que se la recomienda porque es hermana. Pablo está seguro que ella es hermana. Y es lo primero que debería fluir la comunión con nosotros, que somos hermanos. Pero en segundo lugar, Pablo le parece bueno aclarar que ella es diaconisa. Y la palabra diaconisa quiere decir ayudante. Cuando los apóstoles en la iglesia primitiva empezaron a predicar la palabra, se unió muchísima gente. Y como se unió muchísima gente, empezaron a fluir muchas cosas, entre esas muchos recursos.
Y como había mucha gente necesitada, entonces la iglesia pudo alimentar a mucha gente que estaba necesitada. Y había mujeres viudas, y habían huérfanos y personas que no tenían quien las sustentara y no podían trabajar o por la edad o porque eran muy niños. Entonces la iglesia sustentaba con alimento a estas personas y atendían las mesas, pero estaban encargados los apóstoles y se dieron cuenta que eso ocupaba mucho tiempo y que ellos no podían descuidar la predicación de la palabra para ir a atender las mesas. Entonces dijeron, escojamos unas personas que nos ayuden en esta labor de atender las mesas, de atender a los demás. Y esos fueron los diáconos. Eso está en Hechos 6. Y el pueblo eligió unos diáconos. No lo eligieron ni siquiera los apóstoles. Le dijeron, escojan entre ustedes varones que tengan ciertas... Vamos a leerlo, Hechos 6, así rápidamente. En aquellos días, desde el versículo 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, Y es claro que la persona que sirve en cualquier cosa a la iglesia pues debe tener buen testimonio. No es una persona perfecta, pero debe tener buen testimonio. Tiene su vida, su casa en orden, trata de tener las cosas bien, no tiene pues tanto problema que le impida, debe tener buen testimonio, porque en alguna medida se hace visible. Entonces puede ser un ejemplo también. Entonces tiene que tener buen testimonio. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo y necesita sabiduría, porque en estas cosas que son administrativas se necesitan sabiduría para ser justo. En algún momento alguna persona que no necesita la ayuda viene y pide la ayuda, y una persona sabia sabe cómo administrar esas cosas. Y esta labor resultó haciéndola una mujer, que fue fea. También hay unos requisitos para elegir diáconos. Pablo le escribe a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, esa sí quiero que vayamos allá. Capítulo 3. Versículo del 8 al 13. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancia deshonesta, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba. El 1 Timoteo 3, 8 al 13. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Una persona que no tenga usted de qué acusarla. No es perfecto. También usted quiere venir a reprender a la persona por cosas y a veces piensan que la persona que está haciendo alguna cosa, un obrador, tiene que ser perfecto y no es así. Pero hay cosas que impiden, no pueden haber pecados que sean notorios y escandalosos. Porque todos pecamos. Si usted va a pensar una persona que sirve y no tenga pecado, pues no lo va a encontrar. Le tocaría solamente servir al Espíritu Santo. Tenemos defectos y cosas y pecados con los que el Espíritu está contendiendo. Pero hay cosas que son escandalosas que impiden verdaderamente un servicio. Entonces debe ser una persona irreprensible y debe ser puesto a prueba también. El servicio debe ser puesto a prueba. Y es una cosa en la que a veces hemos fallado nosotros. Hay que reconocerlo. Yo imagino que esta mujer también fue puesta a prueba. Entonces este tipo de funciones que son para la ayuda lo pueden ejercer mujeres. La mujer tiene una labor fundamental. Pablo le va acá ir mandando saludos a mujeres que servían en la iglesia. Bastantes. Hay dos visiones acerca de eso. Como siempre nosotros los seres humanos nos vamos para acá o nos vamos para allá. Hay una visión de la iglesia extremadamente machista y que piensa que la mujer es como un ciudadano de segunda categoría en el reino de los cielos.
y que no tiene voz ni voto en la iglesia. Y eso no es así. Claramente el testimonio de las Escrituras nos muestra que la mujer tiene voz y voto. Lo que pasa es que tiene un lugar. Hay unas responsabilidades que no puede llevar por causa de su naturaleza, pero hay otras que sí. La mujer tiene lugar en la iglesia. Pero está otro extremo entonces de que cualquiera puede servir de cualquier manera y tampoco es así. El Señor tiene un orden. Y hay funciones claras que la mujer no lleva. El Señor Pablo le dice escribiendo, creo que es en Corintios, a los Corintios le dice que la mujer no puede enseñar ni ejercer dominio sobre el varón. Y no porque sea menos, pero yo mismo lo he visto cuando la mujer ejerce labores de liderazgo en la iglesia, siempre es un desorden, siempre es un problema. Porque no tiene una naturaleza para hacer ciertas cosas, porque la mujer es muy sentimental, es corazón. El hombre es la cabeza, la mujer es el corazón, y usted no puede vivir sin los dos. Necesitamos hombres llenos del Espíritu Santo que sirvan en la iglesia. Necesitamos mujeres llenas del Espíritu Santo que sirvan en la iglesia. Si nosotros vemos este tipo de cosas en la iglesia como cargos, pues vamos a encontrar un problema de quién asume qué. Pero las cosas Dios no las ve así, las ve como funciones. Usted tiene que hacer lo que tiene que hacer. No es el título que usted tenga, es lo que toca hacer. Y cuando usted entiende lo que toca hacer, pues va a fluir naturalmente, porque la mujer puede desarrollar unas cosas por su naturaleza y el hombre otras cosas por su naturaleza. Y fluye en armonía. Y no hay uno más arriba que el otro. También dice ahí, volvamos a Romanos. Dice y recomienda a la iglesia de Roma que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudáis en cualquier cosa que necesite de vosotros. ¿Por qué? Porque ella tiene un título, porque ella es diaconisa y entonces va acá nombrada por mí y tiene que llegar allá y usted la tiene que atender porque tiene un título en la iglesia. No, porque ella ha ayudado. Eso es lo que nos da una posición en la iglesia, lo que usted hace. Y esa posición a veces no es vista por los hombres, pero sí es vista por Dios. Hay cosas que hacer. Y si usted tiene el sentimiento de mirar a ver en qué puedo ayudar, y usted ejerce esa responsabilidad, con responsabilidad, valga la redundancia, Dios empieza a ponerle más responsabilidades. Porque es Dios el que delega. Y realmente creo que es el único que puede delegar. Nosotros confirmamos lo que Dios delega. Debería ser así. Porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Ella había ayudado al apóstol Pablo. Y mire semejante ministerio del apóstol Pablo. Esa palabra de ayuda, que en el griego es próstatis, era una persona que ayudaba con el corazón. No es una ayuda liviana, es una persona que verdaderamente está comprometida con la causa. Y en cualquier cosa que usted se comprometa, tanto en el Señor como en la vida, no sea mediocre. Póngale el corazón. Debemos ser personas apasionadas, no guiados por las pasiones. Pero que hagamos las cosas con el corazón, no lo menos que toca para hacerlo bien, sino lo mejor, y más para el Señor. Ese era el significado de esta palabra, de la ayuda que ella brindaba. El versículo 3 dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Entonces acá hay algo interesante acerca de esta parejita. El orden en la escritura es muy importante. Como se menciona las cosas es importante. Cuando usted lee el listado de los discípulos del Señor, de los apóstoles del Señor,
casi en todos los listados usted lee de primeras a Pedro. Y usted ve el papel tan relevante que tuvo Pedro entre los apóstoles. Y de últimas, siempre lee a Judas, el Iscariote, porque había 2 Judas. Entonces el orden es muy importante. Y resulta que en esta parejita, Pablo primero menciona a la mujer, y eso no es descuidado. Que Priscila era la mujer. Y cuando usted sigue toda la trayectoria, parece que la mujer tuvo un papel un poquito más prominente que el hombre en el ministerio. Y eso puede pasar. Hay mujeres que son más sensibles que sus esposos. Y ambos sirven al Señor, pero hay mujeres que son más sensibles. Y sirven de más ayuda que los esposos. La palabra ayuda idónea, que está en Génesis, que es establecida a la mujer, es ser kenegdo. Esa es la palabra. Y quiere decir ayudar frente a frente. Era un término militar. Cuando están en combate, el que ayudaba a otro, el que era su ayuda idónea, el ser kenegdo, era el que miraba lo que el otro no podía mirar y le cubría la espalda. No era una persona que estaba subordinada. Era una ayuda que estaba al frente de él mirando lo que él no podía ver. Porque hay muchas cosas que nosotros no podemos ver. Y en el matrimonio pasa así. 6 veces se mencionan a Aquila y Priscila en la Escritura. Vamos a verlas. La primera está en Hechos 18, 1 al 3. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Entonces, ellos estaban en Roma, pero tuvieron que salir porque Claudio, que era el gobernador, había dado la orden de que todos los que eran judíos debían salir de Roma, exilió a los judíos, y ellos eran judíos y salieron de allá exiliados. Y llegaron allá y acá menciona primero al hombre. Dice que Aquila y después su esposa. Y eso no es descuidado en la Escritura. Y en el matrimonio pasa igual. Hay momentos en la vida en que el hombre puede llevar la delantera en cosas, porque es su deber ser la cabeza y el líder de su hogar. Pero habrá momentos en que su esposa sea la que tenga más visión. Las parejas que llevan bastante tiempo casadas saben que es así. Hay momentos en que la esposa puede llevar el liderazgo en cosas porque tiene más visión, ve las cosas mejor, las ve más claras, las entiende mejor. Y deberíamos ser sensibles para entender cuando el espíritu se mueve en una dirección o en otra. Porque aunque el hombre es la cabeza y el que debe llevar el liderazgo, y es claro en la Escritura, en algún momento la mujer puede tener más visión en cosas que el hombre. Y el hombre a veces de terco quiere contraponer, porque como es la autoridad, y de pronto la esposa le está hablando algo que a él no le parece, pero que es la voz del Señor, pero él quiere establecer su autoridad, y es terco y establece y se arrastra al hogar en cosas que a veces llegan a ser hasta complicadas. Deberíamos tener la sensibilidad del espíritu los que estamos casados para entender que claro que tenemos que tener el liderazgo. Pero como nosotros somos seres fluctuantes porque estamos en la carne, en algún momento Dios puede darle más visión a su esposa. Y esto lo digo con bastante precaución, en la iglesia puede llegar a pasar lo mismo. Aunque Dios le dio el liderazgo a los varones, en alguna circunstancia alguna mujer puede tener más visión sobre algo. Y a veces Dios puede hablar a través de una mujer sobre los varones que no han querido someterse o no quieren ver las cosas por su terquedad. Y claro, en un contexto general, el liderazgo Dios se lo da a los hombres porque tienen un carácter para eso, Dios los diseñó para eso.
Pero la Escritura dice que en Cristo Jesús no hay ni varón ni mujer también. Y en algún momento el varón que es Cristo puede moverse en una mujer. Y deberíamos ser sensibles también para reconocer cuando nosotros como varones no logramos ver las cosas claramente y de pronto una mujer sí. Y claro, hay un orden bíblico, pero a veces es el machismo que nos impide escuchar la voz de Dios a través de una mujer. Seguramente en muchos momentos de debilidad hay muchas cosas que Pablo no tenía clara, Dios les podía haber hablado a través de alguna de estas hermanas. Y Dios todavía puede hacerlo. Vuelven a aparecer en el mismo capítulo 18 de Hechos, el versículo 18. Entonces ahí hay algo muy interesante. Sigamos con el 18 desde el 3, que dice, el versículo 3 dice, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas, entonces tenían un oficio, aparte del ministerio ellos hacían algo. Y se conocieron porque eran del mismo oficio. Es importante eso para otro punto más adelante. Versículo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria y con él Priscila y Aquila. Y aquí ya nombra primero a la mujer y luego al hombre. Y eso no era usual en ningún escrito de la época. Tal vez en este punto la mujer tuvo un papel más relevante en cosas que se necesitaban para la ocasión. Y se fueron con Pablo. Unas personas que estaban dispuestas a dejar su vida y sus cosas para seguir al Señor. Una pareja que sirvió al Señor. En ningún lugar en donde se nombren a veces menciona primero al hombre, luego a la mujer, más veces a la mujer que al hombre, de primeras, en el caso de esta pareja. Pero en ningún lado los mencionan separados. Y ojalá que todos los ministerios matrimoniales fueran así. No pasa, tristemente. Que las parejas pudieran servir juntas al Señor, cada uno en la posición que Dios quiere. Que usted hablara de las parejas como las parejas. El hermano y la hermana tal. Debería ser una norma. Pero muchas veces no pasa así. Entonces debemos orar por la unidad de los matrimonios. Porque los matrimonios son las primeras células del cuerpo que es la iglesia. Que hubiera unidad en la pareja. Y que el hombre y la mujer pudieran tener la mirada puesta en el Señor y que el hombre tuviera la sensibilidad de entender cuándo es Dios que lo dirige a hacer algo y cuándo es Dios que le está hablando a través de su esposa. Y en algunas cosas ella pudiera tener la relevancia en el Señor, sometiéndose siempre a su esposo. Esto es una palabra que no gusta hoy en día, el sometimiento al esposo, como el sometimiento a los padres, como el sometimiento a la autoridad. Pero nos gusta o no, porque como no es de mi gusto, es algo que Dios estableció. Y la Escritura dice que el que contiende contra eso está contendiendo es contra Dios. Dios estableció ese orden. Y donde ese orden se acata, las cosas funcionan en el orden de Dios. Y donde ese orden se desacata, todo se desordena. Sin embargo, no es un orden rígido, es un orden práctico. En algún momento, como digo, puede fluir el espíritu en otra dirección. Pero el orden de Dios es inquebrantable. En el 18:26 pasa algo muy interesante. 18:24, perdón. De Hechos, estamos en Hechos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Una persona que conocía las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y otra vez está Priscila de primeras.
Posiblemente ya tenía más luz en muchas cosas para destruir a Apolos. Mira la forma en que ellos hacen, y es algo que deberíamos aplicar nosotros. Apolos era un hombre elocuente, era un hombre guiado por el Señor, pero tenía un conocimiento limitado. Y cuando él empieza a predicar, Aquila y Priscila se dan cuenta de que a él le falta algo en su mensaje. Está mocho el mensaje. Y no cogen a contender con él delante de la gente. Es que usted no ha leído suficientemente la Escritura, hermano, usted está diciendo una herejía. No, ellos lo llaman aparte. Y les ponen más claramente. Ese debería ser el sentir. Uno no debería avergonzar a un hermano en público por su falta de conocimiento. Y nosotros, por supuesto, los que tenemos la responsabilidad de enseñar, nos vamos a equivocar en muchas cosas y es muy posible que usted vea más claras muchas cosas que yo. Y le agradezco, corazón, que aplique esto y me llame aparte y me muestre lo que yo no logro ver, porque no logramos ver muchas cosas. Pero no es bueno para la iglesia que se esté confrontando públicamente. No es sabio. Genera confusión. Ellos tenían sabiduría. Su intención no era imponerse, su intención no era avergonzar al hermano, era enseñarle más ampliamente algo que él no sabía. Y si la intención es esa, está bien. No querían criticarle lo que él hacía mal, querían ayudarle en lo que le faltaba. Mire cómo esta pareja va sirviendo al Señor. Y mire lo útiles que son unas personas así. Donde el esposo no quiere imponerse sobre la esposa ni la esposa sobre el esposo, sencillamente fluyen en los dones que Dios a cada uno le da de la manera en que Dios le da. Vuelven a aparecer en el orden cronológico otra vez ahí en Romanos 3, que es el que estamos leyendo, y Pablo dice, en Romanos 16:3, perdón. Cuando dice el 4 que expusieron su vida por mí, literalmente en el griego dice que ellos pusieron su cuello por mí. No sabemos la situación, pero en algún momento fue algo que arriesgaba la vida. Y nosotros hemos leído que Pablo enfrentó situaciones en que él arriesgaba la vida. Y ellos en algún momento arriesgaron la vida por Pablo. Fue una situación en que ellos sabían que ayudando a este hermano podían ellos también morir. Es lo que está queriendo decir. Ellos expusieron su vida por mí. Y el Señor dijo que nadie tiene mayor amor que este, que el que ponga su vida por sus amigos. Y de pronto en algún momento nos es probado eso. ¿Hasta qué punto nos amamos entre nosotros? De poner la vida y a veces no nos aguantamos una mala cara. Un saludo. Una acción brusca, no nos aguantamos nada. Ellos ponían su vida por sus hermanos. En 1 Corintios 16-19 vuelven a aparecer. Estamos hablando cronológicamente en la escritura, perdón, no cronológicamente, sino ordenadamente. No necesariamente esto es un orden cronológico, porque aunque hay unas cartas que acá aparecen antes y otras después, ese no es el orden cronológico de las cartas. Pero lo tomé así, con el orden que aparece acá en la escritura. 1 Corintios 16-19 dice: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Otra cosa que tenían estos hermanos en que en su casa había una iglesia. Disponían su vivienda para que los hermanos adoraran al Señor, estudiaran la escritura. Había una iglesia en la casa de ellos. La iglesia comenzó en las casas. No quiere decir ahora, porque hay un movimiento nuevo que dice que es que la iglesia comenzó en las casas, debemos volver a las casas. No es la forma, es el fondo. En algún momento Pablo también alquiló un lugar para enseñar porque ya era mucha gente. El problema no es el sitio, el problema es la intención. El cuerpo de Dios, de Cristo, no se puede dividir en dos: los ministros y los laicos.
Y esa es la visión de todo eso. Todos somos ministros del Señor y cada uno tiene una responsabilidad. No hay uno sobre el otro. Y eso puede pasar en una casa, como puede pasar en un lugar grande. Y la última vez que aparecen... Sí, sí, gracias, Gis. Ahí otra vez se nombra primero Aquila, lo que les decía, que hay ocasiones en los matrimonios en que el hombre puede tener la iniciativa, ve más claras las cosas, y hay ocasiones en que es la mujer. Y ahí está ese fluir. Aquí, específicamente, como dice Gis, nombra primero al hombre. Y eso es importante. La última vez que aparecen, y este sí es cronológico porque los que han estudiado la escritura saben que esta es la última carta que escribió el apóstol Pablo, es la segunda de Timoteo, la segunda carta de Timoteo, el capítulo 4, el versículo 19. Saludad a Priscila y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Entonces otra vez vuelve a aparecer primero la mujer. Y ya está la última carta que escribe Pablo. Entonces hay varias cosas que yo puedo extraer de enseñanza para nosotros de esta pareja. La primera de ellas es que ellos tenían un oficio. Y eso es necesario, suena muy liviano, pero eso es necesario que usted pueda tener una profesión, un oficio, algo, que aprenda a hacer algo aparte de dedicarse a la obra del Señor. Pablo en algún momento se ocupaba tanto en la obra del Señor que no le quedaba tiempo, pero en algún momento había necesidad y él hacía tiendas. No veía la iglesia como una fuente de ganancia. Y los ministros de Dios deberían estar alejados de ver la iglesia como una fuente de ganancia. En algún caso de pronto hay mucha ocupación, mucha actividad y en algún momento la iglesia puede permitirse pagarle a alguien a tiempo completo y eso no está mal, eso es bíblico. Pero eso pudiera cambiar también para una persona que está de caso y le puede cambiar en algún momento. Es bueno que los que quieren servir al Señor aprendan a hacer algo también. Segunda cosa que yo encuentro es la hospitalidad. Estaban dispuestos a recibir a los hermanos. Y eso no es fácil. Los que hemos tenido la oportunidad de atender gente en la casa, sabemos que eso es difícil. Su espacio, el baño, que la cocina, que todos esos espacios que son como tan de la familia y a veces compartirlos con alguien ajeno, eso no es difícil, eso no es fácil, eso es muy difícil. Y no estamos hablando de una visita que viene 1, 2, 3 días y se queda, eso casi que todos hemos podido tener esa experiencia. Estamos hablando de que usted en algún momento tiene que recibir a alguien en su casa porque esa persona no tiene lugar a donde ir. Y si Dios le permite a usted la posibilidad de hacerlo, hágalo porque el Señor dice que algunos, sin saberlo, recibieron ángeles. Y esta pareja practicaba la hospitalidad y deberíamos ser hospitalarios. Si nosotros no podemos recibir a alguien de pronto, pero sí podemos ayudar a las personas en sus necesidades. Es otra manera de hospitalidad. A veces de pronto de cesar un momento, tenemos tantas ocupaciones, tantas actividades, pero parar un momento para escuchar a alguien. Hay tanta soledad a veces y gente que necesita que la escuchen. Debemos ser hospitalarios. Tenía la actitud de enseñar, la actitud correcta de enseñar, que fue lo que practicaron con Apolos. No era la actitud de criticar ni la actitud de imponerse sobre el hermano, sino de mostrarle más claramente lo que a él le faltaba. Y esa debe ser la actitud de la enseñanza.
No hace sentir mal al otro por lo que no sabe, sino de complementar lo que él sabe. Y también a veces en la enseñanza era una actitud de enseñanza mutua. Porque a veces de pronto yo quiero ir a enseñarle a un hermano y ese hermano termina enseñándome a mí. Y me ha pasado a veces que hay personas que están en problemas, en circunstancias difíciles, y uno dice, voy a visitar a este hermanito que está como en una tribulación y uno resulta que sale bendecido de ese lugar porque la persona tiene más fortaleza que uno en tantas cosas. Otra cosa que tenemos es, lo que tenían ellos es que ponían las cosas que tenían al servicio del Señor. El poner la casa no es algo sencillo para el servicio de la iglesia. Y en varios lugares lo hicieron. Donde ellos llegaban y podían abrir su casa para que los hermanos se reunieran, lo hacían. Y es disponer nuestros hogares para los hermanos también. Para atender a un hermano, para recibir una visita. Pablo escribe a Timoteo ya en los últimos días, él dice que está pronto para ser sacrificado. Eso ocurrió más o menos entre el año 64 y 69 cuando a él lo sacrifican. Y es el momento en que le escribe esa carta a Timoteo y le manda a Priscila y Aquila saludos. Fueron personas que perseveraron hasta el fin. Y la Escritura dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y yo en mi caminar cristiano he visto muchas personas que no perseveran hasta el fin. Y que empezaron a correr bien el camino y después se cansaron, se desanimaron, soltaron. Y tenemos que ser perseverantes hasta el fin. Entonces son personas de mucha bendición. Vamos a volver ahí a Romanos. Romanos 16. Una pregunta primero, cortica. Ahí en 2 Timoteo 4 dice, saluda a Prisca y Aquila. ¿Prisca es una forma de ver a Priscila o es la misma persona, lógicamente? La verdad no sé, hermano. Sí, es el nombre griego de Priscila. ¿Sí? Entonces sí es la misma. Sí, la misma. El que leímos ahorita, el de Timoteo, Sí, en 2 Timoteo 4. 4:19. 19. Saluda a Prisca y Aquila. Ah, de pronto es la versión, porque yo la verdad lo leí. Versiones que hablas Es la de- misma. ¿Sí? Es la Reina Valera. Hay otra versión también. Ah, Pero el primero de Timoteo 4:19, busquémoslo acá a ver qué, porque yo lo leí anoche y leí Priscila y Aquila. Está bien, hermano. Segunda de Timoteo, perdón, es que estoy buscando. Sí. A Prisca y Aquila, sí señor. No me di cuenta anoche, la verdad. Está bien. Yo leí Priscila. Pero bueno, son los mismos, sí. Sí. Es el mismo. Sí, es la misma pareja. Gracias, mi hermano. Sí, no me di cuenta. Entonces volvamos ahora sí a Romanos. Versículo 5. Saludad también a la iglesia. Perdón. Sí, saludad también a la iglesia de su casa, que era la casa de Aquila y Priscila. Saludad también, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. No se sabe mucho de este hermano o no se sabe nada, el único lugar en el que la Biblia lo menciona es acá. Pero dice que fue el primer fruto. Una persona que también perseveraba. Sí se sabe algo de la casa de Acaya. En 1 Corintios 16:15. Primera de Corintios 16:15 aparece esto. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya. O sea, los primeros cristianos. Posiblemente este Epeneto era de esa familia. Es posible. Porque es del mismo lugar y él está diciendo que esta familia fue de las primicias y él
que dice que es específicamente la primicia es Epéneto. Y algo pasó con esta familia también. Está ahí mismo en Primera de Corintios, el 1:16. También bauticé a la familia de Estéfanas. O sea que esta primer familia, Pablo pues no bautizó muchas personas, él lo dice ahí en Primera de Corintios, pero él sí bautizó a esta familia. Entonces posiblemente este hombre Epéneto fue bautizado por Pablo. Es posible, es una conjetura. Lo que tenemos claro y sí dice la Escritura es que era de las primicias, de los primeros convertidos. Y los primeros convertidos tienen una bendición grande. Pueden abrir camino para sus familias. Pueden abrir camino para el lugar donde están. Son pioneros. Versículo 6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. La palabra María quiere decir la elegida. Y otra traducción posible es que es una estrella de mar, pero no la estrella de mar que es la estrella del animal ese que uno saca, sino una estrella que guiaba a los marineros en alta mar. Y aparecen varias Marías en la Escritura y todos tienen un papel muy relevante. Sigue siendo hoy en día el nombre más común. A nivel histórico ha sido el nombre más común de mujeres, María, en todo el mundo. Tenemos en primer lugar a María, la Madre del Señor, que guardaba las cosas en su corazón, dice. Tenemos a María Magdalena, dice que fue una mujer de la cual el Señor echó 7 demonios. Le han inventado una cantidad de cuentos a esta María Magdalena, pero claramente servía al Señor. Había otra María que era la hermana de Marta y Lázaro, y ella fue la que se puso a los pies del Señor para escucharlo. Y el Señor dice que tomó la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces mire el papel de las Marías. Y el Señor quiere que las mujeres sean como esta María. Pero esta María en especial dice que sirvió mucho. No dice que sirvió mucho. Y él refuerza. Fue una persona que sirvió demasiado, muy útil. Y así pasa en la iglesia. Hay personas que sirven en algunas cositas, pero hay personas que son muy útiles para tantas cosas. Y ojalá que todos tuvieran el mismo sentir de mirar en qué podemos ayudar. Y no mirar en qué a mí me ponen. Y no mirar cuándo es que me nombran. ¿En qué podemos ayudar? Y esta mujer era muy útil. Y a veces hay gente tan útil en cosas que no son tan notorias. Y el ministerio notorio era el de Pablo, que hasta el día de hoy nosotros tenemos la bendición de recibir sus cartas. Pero ¿cuánta gente detrás del ministerio de Pablo le ayudaba? Y eran muy útiles según las palabras de Pablo. Porque detrás de estas cosas que se ven hay mucha gente que no se ve y que es muy útil y muy necesaria. Y esta era una mujer así, era muy útil y servía muchísimo. Versículo 7. Saludad a Andrónico y Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones. No se sabe claramente quiénes eran ellos, no aparecen. Algunos dicen, historiadores dicen que eran hermanos, otros dicen que eran esposos. Parece que Junias era un nombre de mujer. Aunque Junias, algunos dicen que era un nombre de hombre. Pero en las primeras traducciones aparece, creo que es Juni, o Juni, algo así, que es un nombre claramente de mujer. Y acá hay algo que ha dividido a la iglesia en algunas ocasiones, porque dice que ellos eran muy reconocidos entre los apóstoles. Lo que parece que diera a entender que eran también apóstoles. Y hay iglesias que se han peleado por eso. Y si nosotros entendemos el apóstol como un título, pues podemos entrar en una controversia. Pero si lo entendemos como una función, la palabra apóstol quiere decir enviado. Y seguramente personas que Dios envía claramente, ejerce su apostolado. No tiene que tener el título de apóstol. Y ellos sí tenían eso, eran notorios entre los apóstoles.
Las personas que estaban a cargo lo reconocían. ¿Eran o no apóstoles? Eso es una cosa que todavía la iglesia discute. Pero sí eran claramente reconocidos entre los apóstoles. Eran personas enviadas por Dios. Eran parientes de Pablo. Parientes o paisanos, porque la palabra traduce ambas cosas. Pueden ser que eran parientes de sangre o que eran personas de la misma región de Pablo. Paisanos. Dice Pablo ahí en el 7 que ellos fueron compañeros de prisiones. Estuvieron presos con Pablo también. Personas comprometidas. Y el compromiso con el Señor no se ve en las buenas. El compromiso con el Señor se ve en las malas. El compromiso con su esposa es igual. El compromiso con las cosas que usted quiere comprometerse es igual. Mientras todo va bien, todos tenemos un compromiso, pero cuando las cosas se aprietan, ahí se ve usted quién verdaderamente está comprometido con algo. Tenemos un problema porque a los muchachos hoy en día no se les enseña a manejar la frustración. Cuando ellos hacen la pataleta, entonces le dan el celular. Entonces tiene que aprenderle a enseñar a manejar la frustración, porque la frustración es parte fundamental de la vida. Hay cosas que nosotros no vamos a obtener por más que queramos. Entonces los jóvenes no asumen compromisos por eso. Porque cuando las cosas van bien está listo, pero en algún momento asume un compromiso y la cosa se puso complicada, o alguien me regañó, alguien me dijo algo, alguien me llamó la atención, y no duran en las parejas por lo mismo. Porque claro, al principio todo es maravilloso con la pareja y besito va, besito viene, hablan en árabe, saliva va, saliva viene. Todo es maravilloso al comienzo, bonito, pero cuando las cosas se complican, cuando viene la necesidad, se quedan sin trabajo, se enferma el uno, se enferma el otro. Y la mayoría de las parejas no aguantan hoy en día porque no están acostumbrados a enfrentar. La vida tiene situaciones complicadas y se va a poner muy complicada. Y tenemos que pedirle al Señor que si nos faltó en la casa, esa educación nos enseñe a soportar las situaciones difíciles, porque van a venir situaciones difíciles. Y en el ministerio del Señor, peor. Alguna persona piensa que eso allá de servir, eso es maravilloso, que todo el mundo lo vea, y el hermanito. No, el verdadero ministerio del Señor lleva su cruz. Lo más probable es que todo el mundo termine hablando cualquier cantidad de cosas y murmurando. Y eso está bien, porque el Señor no quiere que nosotros nos exaltemos. Sabemos que es el precio que se ha de pagar por servir al Señor. Esto es un lugar de servicio, cualquier cosa que usted hace para el Señor. Y si usted se compromete con cualquier cosa en la vida, tiene que saber que eso tiene situaciones complicadas. Pero la fácil no es no comprometerse. Porque si usted no se compromete, va a pasar toda la vida sin asumir ninguna responsabilidad. Y pasa como con las personas que nunca se comprometieron con un hogar y llegan a ancianos solos. Porque nunca quisieron pagar el precio cuando las cosas se pusieron difíciles. Lo mismo en el ministerio, lo mismo en cualquier cosa que ustedes quieran hacer en la vida. Entonces estos eran así, comprometidos hasta la muerte, porque iban a prisión con Pablo. Dice también el 7, que fueron antes de mí en Cristo. Ellos llegaron primero a los pies del Señor antes que Pablo. Y posiblemente fueron personas que oraron por el mismo Pablo. No sabemos porque dice que eran parientes, posiblemente sí eran parientes. ¿Y cuántas personas que llegaron antes que el Señor, antes al Señor que nosotros? Y que nosotros debemos en gran medida estar en el Señor gracias a las oraciones y acciones y mensajes que estas personas tuvieron con nosotros. Versículo 8. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Tampoco se sabe mucho de él, pero era muy amado por Pablo. Acá hay muchos nombres que no se saben y pues no voy a hacer muchas conjeturas al respecto.
Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Es igual, no se sabe mucho de ellos, pero uno era colaborador en la causa del Señor y otro era una persona que Pablo amaba mucho. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Aprobado. Nosotros debemos ser probados y aprobados. Posiblemente era una persona que había pasado una situación difícil y que en esa situación complicada se mostró que él era una persona que Dios aprobaba. Y es ahí donde se prueba, cuando la cosa se estrecha. Cuando tiene que tener una situación en que se pruebe si usted realmente sirve al Señor. Y este hombre había sido aprobado y el Señor quiere que seamos aprobados por Él. Quiero que vayamos a la segunda carta de Timoteo. Capítulo 2. Versículo 15. Procura con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Una persona que no tiene de qué avergonzarse, que ha vivido de tal manera que pueda mirar y decir, pues en medio de todas mis faltas y cosas viví para el Señor y no tengo una acción que me avergüence. Pudo resistir el pecado, pudo resistir y dar un buen testimonio y ser aprobado. Y usa bien la palabra de verdad. Porque la palabra puede ser mal usada y lamentablemente es muy mal usada. Entonces los que tenemos la responsabilidad de llevar la palabra de Dios como queremos que se nos recuerde, como una persona que usa bien la palabra de verdad, como una persona que coge la palabra para oprimir, para manipular, para sacar beneficio propio. Tarde o temprano eso va a mostrar su fruto. Versículo 12 de Romanos. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Mire toda la cantidad de gente. No era una cosa de que solo Pablo era el que hacía las cosas. Toda esta gente estaba comprometida y trabajaba y hacía su parte. Y hay tantas cosas que hacer en el Señor y cada uno debe mirar qué parte le toca. Algunos dicen que eran hermanas, no se sabe. Hay algunas pistas de eso históricas, pero pues no hay más testimonio escritural de quiénes eran ellas. Y saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. También Pérsida ha trabajado mucho en el Señor. Vea que todos Pablo los está reconociendo, no por lo que son, sino por lo que han hecho. El trabajo que han mostrado. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. De Rufo parece que hay una pista. En Marcos 15, 21. Marcos 15, 21 dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. Ahora, esto lo escribe Marcos, y Marcos escribió este evangelio a la iglesia en Roma. La intención original de escribir este evangelio era para la iglesia en Roma. O sea que él está mencionando acá a dos personas que muy probablemente la iglesia en Roma conocía. Los menciona como alguien familiar, es que este hombre es el papá de Alejandro y de Rufo. O sea que eran personas probablemente conocidas en la iglesia de Roma, entonces es muy posible que el papá de Rufo, que Pablo le manda saludos, fue el hombre que llevó la cruz del Señor. Y posiblemente fue en ese momento que ese hombre conoció al Señor. No sabemos. Pero imagínese ese testimonio. No, yo iba por ahí caminando y me pusieron a cargar esa cruz. Queda impactado por la acción. Son conjeturas mías, no sabemos, pero lo más probable es que sí era Rufo, el hijo de este Simón de Cirene. Era alguien que la iglesia tenía muy presente, este Rufo. Pero no se menciona qué pasó con el hermano, Alejandro. Puede ser que ya en esa época no estuviera. Los cristianos fueron perseguidos y fueron muertos por causa del Señor. O estaba en otra iglesia.
o ya no caminaba con el Señor, también existe esa probabilidad, que no creo porque Pablo lo hubiera mencionado. Escogido en el Señor y a su madre y mía. Y hay mujeres en la iglesia que llegan a ser madres de muchas personas. Porque la madre tiene una labor fundamental en la crianza de los hijos. Y cuando la madre no ejerce esa labor, los hijos crecen con una carencia de esa cosa que solo puede poner la madre. Como hay cosas que solamente puede poner el padre en la crianza de los hijos, y cuando los hijos crecen sin esa compañía del padre, crecen con esa falencia. Y a veces está el padre presente pero ausente. Porque está ahí pero no cumple lo que Dios demanda que él cumpla, y a veces pasa lo mismo con la madre, que está ahí presente pero no cumple con lo que Dios quiere que esa mujer cumpla. Y entonces los hijos crecen con esos vacíos emocionales, con esos vacíos en la estructura del pensamiento y del carácter, porque no tiene un hogar equilibrado entre el padre y la madre. Entonces hay mujeres que a veces Dios las pone a que ejercen esa función y suplan eso que a muchos hermanos les falta. Y damos gracias al Señor por las mujeres que en la iglesia ejercen esa función. Pablo el apóstol está diciendo que la madre de Rufo también él la considera su madre. Seguramente en algunas cosas ella fue como una madre para él. Y Pablo le tiene mucho aprecio a la madre de Rufo. Versículo 14. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. El 15, saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. No se sabe mucho de estos hermanos. Son hermanos que Pablo tiene presentes. Y otros que están con ellos. Posiblemente en esta misma iglesia de Roma habían lugares de reunión, varios lugares de reunión. Porque Roma era una ciudad grande. Y había hermanos que estaban con ellos y otros hermanos que estaban con los otros. Y ellos pues no se sabe mucho. 26 personas menciona Pablo acá para enviar saludos. Y a los que están con ellos también y a los de sus casas. Y sus nombres quedaron registrados para la eternidad en la Escritura. Tal vez eran personas que en su mismo entorno no eran muy notorias, pero el Señor sí está viendo. Y el Señor mira cada acción. Cada vez que usted ayudó a alguien que necesitaba. Dice que aún un vaso de agua no quedará sin recompensa. Entonces sirvamos sin cansarnos al Señor. Porque hay un reconocimiento en el reino de los cielos que a veces no aparece escrito en ningún libro humano, pero que el Señor sabe. Versículo 16. Saludad los unos a los otros con ósculo santo. El ósculo es beso, un beso santo. Hay besos que no son santos. Y hay personas que todavía tienen cosas en su carácter y que se acercan a otro hermano con una mala intención. Y eso se percibe. Y a veces hay una intención obscena en eso. No es un mandamiento que saluden, lo que pasa es que en la cultura era común que se saludaran con un beso, los judíos tienen eso por costumbre. Hay culturas que no tienen eso por costumbre. Una vez acá, a un lugar donde yo estaba, visité un hermano que era de una región del mundo donde ellos veían eso escandaloso, y a él le parecía muy escandaloso que acá la gente se saludara con beso en la mejilla. Él lo veía desagradable porque en su cultura el espacio vital es muy importante y el acercarse a alguien es porque tiene muchísima confianza. Entonces, hay lugares donde se dan los hombres beso en la mejilla también. Uno acá lo ve extraño. Son culturas. Lo importante es que esas acciones sean santas. Dice que es con ósculo santo. Y eso tiene que ver con la intención del corazón. Pasó algo muy clave al respecto. Vamos a ir a Mateo 26. Versículo 48 y 49. Desde el 48. Estaba Jesús
en el Monte de los Olivos. Y venía Judas, que era el que le entregaba, y mire cómo le entregó. El 48, y el que le entregaba les había dado señal, ¿a quiénes? A los soldados, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Le dio un ósculo, pero no era santo. Entonces a veces no importa lo que usted haga, sino la intención con la cual usted lo hace. Hay gente que sirve con una mala intención de corazón, sirve al hermano con una mala intención. Entonces no es tan importante lo que usted haga, sino la intención. Mire que lo que Judas estaba haciendo, si vemos solo la acción, no es mala. Le da un beso y le dice, salve maestro. ¿Está mal eso? No. No hay nada malo en eso. Pero detrás de eso había una intención perversa. Entonces es bueno hacer cosas, pero mirar la intención con la cual se hacen esas cosas. Entonces es el ósculo santo. Que haya buena intención del corazón para acercarse en comunión al hermano. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Versículo 17 de Romanos 16. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. En la iglesia siempre va a haber divisiones. Siempre va a haber personas que quieren causar divisiones y tropiezos. Siempre va a existir eso. La recomendación de Pablo, ¿cuál es? Que se fijen en esas personas. Hay momentos en que, claro, algunas cosas no funcionan como deberían funcionar y algunas de las personas hacen cosas que no deberían hacer y eso se debe corregir. Pero hay personas que se quieren aprovechar de eso para generar divisiones. También hay divisiones en la doctrina. Algún hermano que de pronto coge a los hermanitos y dice, uy hermano, bonita la predicación del evangelio el domingo, ¿no? Pero yo me encontré unos textos por allá antiguos y uy, yo voy a su casa a visitarlo y empiezan a torcer la doctrina. La doctrina no va tanto del conocimiento, que es bueno, y hay gente que tiene capacidad, hay mucha más capacidad. Pero lo importante es la intención con la cual se haga, y es que Cristo se ha formado en cada uno. El conocimiento envanece. Entonces hay personas que con la misma doctrina a veces quieren causar divisiones. Entonces debemos cuidarnos de las personas que quieren apartarnos de la comunión con los hermanos con la doctrina o con cualquier situación. No es la actitud que Cristo tomó, no es la actitud que tomaron los apóstoles, no es la actitud que debemos tomar nosotros. El Señor dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis unos a otros, y cualquier cosa que quiera venir a quebrantar ese amor entre los hermanos no es buena. Deberíamos tener los oídos tapados para las murmuraciones contra otros. Y también contra alguien que quiera venir a traer el conocimiento de Dios para sembrar disensiones y criticar la enseñanza. Claro que hay cosas que corregir, pero no es la forma. Es lo que Pablo dice, que se fijen en estas personas que quieren utilizar la doctrina para generar divisiones. El 18 dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Y generalmente pasa así, no se acercan. A veces la palabra correcta del Señor viene fuerte. Y eso lastima a la carne. Pero debemos cuidarnos más de aquella persona que de pronto llega con lisonjas. Ay, hermanito, tan lindo que es usted, hermanito, venga. Voy a ir a visitarlo a su casa, hermana, para que estudiemos la escritura. Y a veces eso está bien, pero debemos cuidarnos porque hay personas que vienen a veces con su mala intención. Si causa división, no es del Señor. Pero engañan a los corazones de los ingenuos. El Señor quiere que seamos inocentes, pero no ingenuos. Y hay una diferencia enorme. Nosotros debemos entender que hay maldad en la tierra. Y nosotros deberíamos estar, dice el Señor, prudentes como las serpientes.
No podemos ser ingenuos. Y el enemigo está maquinando. Y nosotros no podemos ser ingenuos. Porque si somos ingenuos, podemos ser engañados. Versículo 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Ahí está la diferencia entre ser inocente e ingenuo. Debemos ser ingenuos para el mal, no querer conocer el mal. Y hay personas que se encaminan en eso. El enemigo maquina de muchas maneras. Y Pablo dice que no desconocemos sus maquinaciones, pero nosotros no deberíamos profundizar en las maquinaciones del enemigo. Porque cada día se inventan un nuevo pecado, un nuevo engaño. Ay, que mire que va a aparecer el anticristo allí. Ay, mire que está la señal. Ay, mire que allá hay una persona. Eso nosotros no deberíamos pararle muchas bolas a esas cosas. Debemos ser sabios es para el bien. Si usted quiere ser libre del engaño, de la mentira, lo mejor no es ir a conocer dónde está la mentira y cuántas mentiras hay. Lo mejor es conocer la verdad. Si usted conoce bien la verdad, pues va a ser libre del engaño de la mentira. Eso pasa como usted suponga que los que somos casados, en algún momento, usted conoce muy bien a su esposa, debería conocerla bien. Y de pronto un día lo llama, ahorita con la inteligencia artificial se puede hacer eso. Lo llama a su esposa y le empieza a hablar y dice, ay, mire, es que me tienen en tal lugar y me están cobrando un dinero. Y usted empieza a hacer preguntas y en alguna cosa dice, no, esa no es mi esposa. ¿Por qué? Porque usted la conoce bien. Y esa es la misma actitud con el Señor. El enemigo puede venir y el enemigo no va a venir mostrándose con cachos y cola. No, él va a venir con una Biblia bajo el brazo. Pero si usted conoce bien la verdad al Señor y la doctrina, usted va a ser libre de ese engaño. No necesita conocer la mentira, necesitas conocer la verdad. No necesita meterse mucho en todas estas cosas que el diablo maquina por allá, que en el Medio Oriente, que con los masones, que los ovnis, que toda esta cantidad de cosas que ahora hay en tantas corrientes que distraen. Conozca la verdad y va a ser libre del engaño. Y el Señor le va a revelar cuando hay engaño. Y Pablo dice, debemos ser ingenuos en el mal, sabios en el bien. ¿Y qué dice que ha venido a ser notoria a esta iglesia? La obediencia. La obediencia es una de las características y atributos de la iglesia que son los más preciados. La obediencia a la palabra de Dios. La obediencia de los hijos a los padres. La obediencia de las autoridades delegadas por Dios. La obediencia a las autoridades civiles. La obediencia no es una devoción ciega. Cuando Daniel y los que estaban en Babilonia estuvieron allá y a Nabucodonosor se le da porque cojan la estatua y la adoren, ellos no armaron una revolución con los otros judíos, sino porque tenemos que adorar una imagen si nosotros somos judíos, vamos a armar una revolución y vamos a levantarnos en armas y vamos acá porque no nos vamos a imponer sus leyes. Si tenían poder para hacerlo porque eran personas reconocidas en autoridad. No hicieron eso. Pero tampoco obedecieron a la orden que iba en contra del Señor. La sujeción fue bíblica. Nosotros nos sometemos a usted. Si a usted le parece bien que por no adorar esa estatua vamos al horno de fuego, pues nos vamos. El Señor tiene poder para librarnos y si no, de todas maneras no vamos a arrodillarnos ante la estatua. Esa es una sujeción bíblica, no es una obediencia ciega. Ni siquiera las autoridades en la iglesia. En algún momento a mí se me salta el taco y empiezo a utilizar tal vez la autoridad que Dios me dio para empezar a decirle a usted cosas que no son de Dios. Y ahí usted tiene que resistir y exhortar con la palabra. Sin embargo, entender que hay autoridades que no se pueden brincar, que no se pueden maltratar. Los hijos con los padres igual. En algún momento el padre puede, con una falta de sabiduría en su carne, decirle al hijo algo que va en contra de la ley del Señor. Y el hijo puede, sujetándose a su padre, resistirlo también. Sin que él contemple que ese padre es autoridad y debe respetarlo siempre.
Entonces la obediencia es una característica necesaria en la iglesia del Señor y es símbolo de la madurez cristiana. Una persona rebelde no es madura. Versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. El Dios de paz. Y eso nos remonta a nosotros a un capítulo de Génesis, el capítulo 3 de Génesis. Versículo 15. Génesis 3:15. Cuando el hombre cae en pecado y la mujer cae en pecado, el Señor da unas promesas, da unas maldiciones, da unos castigos, y dentro de esa promesa venía la promesa del Evangelio. Y pondré enemistad entre ti, le está hablando a la serpiente, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer, y tú le herirás en el calcañal. Entonces la promesa, desde ahí empieza la promesa del Evangelio, de que iba a venir una simiente de la mujer que iba a pisar la cabeza de Satanás. Y el Señor promete que si nosotros tenemos esa obediencia, también Satanás va a estar bajo nuestros pies. Vea que lo pone bajo. Quiere decir que nosotros caminamos sobre las obras de Satanás. A la serpiente se le dio de alimento el polvo de la tierra. Y el Señor dice que nosotros deberíamos limpiarnos del polvo de nuestros pies. El Señor le lavó a los discípulos los pies y dijo que nosotros estamos limpios, pero nos contaminamos en el caminar de este mundo con el polvo. Ese es el alimento de la serpiente, las obras de la carne, el polvo de esta tierra, de la cual el hombre natural fue hecho. Y el Señor quiere que estemos en Cristo porque Cristo realmente es el único que pisó la cabeza de la serpiente. Y si nosotros estamos en Cristo, también nosotros en Cristo pisamos la cabeza de esa serpiente porque estamos en Cristo y estamos sobre las obras de Satanás. Y ahí podemos hollar serpientes y escorpiones, como dice la promesa también. Esto habla de un caminar en el Señor, de tal altura que los demonios sean los que salgan huyendo. Los demonios le dijeron a unos que querían expulsar en nombre de Jesús, el que predica a Pablo. Dijeron, nosotros conocemos a Pablo y sabemos quién es Jesús, pero ustedes no tenemos ni idea quiénes son. El caminar en Cristo nos hace conocidos en las regiones infernales también. Escuchaba una vez al hijo de David Wilkerson que decía que a veces para él salir con su papá era complicado porque él salía con su papá y los demonios en los indigentes le empezaban a gritar a David: nosotros sabemos quién es usted, aléjese de nosotros. No sé si saben quién es David Wilkerson, es el escritor del Puñal y la Cruz. Hay una película muy bonita que la recomiendo. Un hombre que caminó en tal santidad en el Señor que cuando él caminaba por las calles de Nueva York, los demonios se manifestaban en aquellos que estaban en problemas de drogadicción y sabían quién era David Wilkerson. Y nosotros oramos para que ocurra algo así en Colombia. Realmente es mi oración. Porque mucha necesidad de eso sí hay. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. No dice el poder, es la gracia. ¿Qué necesitamos nosotros? La gracia. La gracia trae el poder, no al contrario. El favor de Dios y el poder de Dios para hacer lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Ahora vienen las saludes de aquí para allá. Él está mandando saludes. Ahora él está con unas personas escribiendo esa carta y esas personas mandan saludos a la iglesia en Roma. Os saluda Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Yason, Sosípater, mis parientes. Entonces, pues nosotros sabemos quién era Timoteo. Ellos están con Pablo trabajando ahí. Yo, Tercio, que escribí la carta, os saludo en el Señor. Entonces, no la escribí a Pablo. Es muy posible, las pistas nos muestran que parece que Pablo tenía una enfermedad en los ojos que le impedía muchas cosas, entre esas escribir. Hay una parte en el libro de Gálatas que él dice que él
termina la carta y él mismo la firma con letras grandes, dice. Parece que le tocaba escribir con la letra muy grande porque él no lograba ver. Y Dios a veces permite esas debilidades en sus siervos para que entiendan que necesitan y dependen de otros. Y también Pablo no tiene un celo. Es decir, no es que la carta es mía, usted por qué andar mandando saludos y yo soy el que estoy redactando, no. Él comparte esa función que Dios le ha dado con aquellos que le ayudan porque entiende que esos que le ayudan también deben ser notorios para la iglesia, que él no puede hacer las cosas solo. Entonces Tercio, que es el que escribe la carta, está saludando a los hermanos en Roma. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia, y Gallo es muy notorio en varias partes de la escritura también, una persona hospedadora. La tercera carta de Juan está escrita a este hombre. Era un hombre importante también en el Señor, y dice ahí que era hospedador. Y de toda la iglesia, no solo de Pablo. Ay, porque claro, llegó el hermano Pablo y tenemos que recibirlo, ¿no? De cualquier persona que venía. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto era una persona que tenía... El tesorero de la ciudad no era cualquier cosa. Una persona que tenía una función en la ciudad grande. Y vemos desde el comienzo que el Señor tuvo de todos los niveles sociales. Ricos, pobres, gente influyente, gente del común. No hay acepción de personas en el Señor, todos somos uno en Cristo. Otra vez la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y hace esta oración, y con esto concluimos la carta de Romanos. Y el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos. ¿Quién puede confirmarnos? El Señor. ¿Quién debe confirmarnos? El Señor. Lo que nosotros hacemos y decimos en el Señor debe ser confirmado por el Señor. Y nosotros deberíamos buscar esa confirmación del Señor, porque lo hacemos delante del Señor y no para los hombres. Sinceramente, yo de corazón, Wilmer Chala, yo quiero ser un anciano. Pero no porque alguien venga y me ponga las manos y me diga, usted es un anciano. Eso no está mal. Perfecto. Pero no, yo quiero serlo. Así nadie venga y me ponga las manos. Que yo pueda ser un anciano. Que yo pueda ser una persona que pueda ser de ejemplo de madurez. No importa si alguien viene y lo reconoce o no. ¿Es importante en algunas ocasiones? Claro que sí, pero a veces eso no pasa. A veces eso no lo reconocen los hombres. A veces reconocen a otros que el Señor no está reconociendo. Lo importante es que el Señor lo reconozca. Y si el Señor lo reconoce, va a ser notorios para los que son del Señor. Es lo que es importante. Y Él es el que confirma, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Y Pablo, porque dice mi evangelio y no dice según el evangelio. Porque Pablo asume una responsabilidad. El evangelio es algo personal. Y cada vez que nosotros damos alguna cosa y ministramos a la iglesia, lo hacemos desde nuestra experiencia, desde nuestro conocimiento, desde nuestra personalidad. Lleva impregnado también lo de nosotros. Y eso no está mal. Pero hemos de entender que es el hombre y no es el Señor. Y que ese ministerio debe llevarme a depender del Señor. Y que hasta que el Señor no me lo revele a mí, es el evangelio del hombre solamente. Y puede ir impregnado con lo mío, pero también puede ir contaminado con lo mío. Por eso la invitación es que dependa cada uno del Señor, porque en cualquier momento cuando haya impregnado lo mío y eso mío no esté con buena intención, si usted depende del Señor no va a ser confundido. Según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos. O sea, esta revelación del Evangelio no era algo nuevo. Era que en algún momento era una nueva doctrina, no. Eso venía desde el comienzo de los tiempos y lo vemos ahí desde Génesis. Todo el trazo que nosotros podemos hacer, toda la Escritura nos habla de Cristo. No hay nada que no nos hable de Cristo. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas y según el mandamiento del Dios eterno se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. El propósito del Evangelio es la obediencia a la fe. Y jamás
Jamás, jamás se sale de las Escrituras. Las Escrituras son el sendero claro por el cual nosotros debemos andar. Es como cuando usted va por un camino y le ponen a usted una cerca al lado y lado para que usted no me pase y traspase el lindero. Esa es la palabra de Dios. Y no se puede salir de la Escritura. Y el Evangelio no se sale de la Escritura. No se puede traspasar la Escritura. Si no es conforme a las Escrituras, no es. Y hay puntos que son claros y deben ser indiscutibles. Y hay puntos en los cuales puede haber opiniones. Pero siempre el parámetro está por la Escritura, según la Escritura y según los profetas. Y según las cartas y los evangelios. Pablo no los menciona porque en su época no existían, apenas estaban escribiendo. Pero Apocalipsis dice y cierra el Apocalipsis diciendo que nadie puede añadirle ni quitarle. Cualquier revelación, profecía, conocimiento, doctrina tiene que estar conforme a las Escrituras. Y tenemos que tener discernimiento para saber cuándo está conforme a las Escrituras o cuándo las Escrituras se están utilizando para sustentar un pensamiento. Porque eso también pasa. A veces se utiliza la Escritura y se dice, no, pues que tiene la Escritura, pero está siendo utilizada. No quiere ser según la Escritura, sino utilizar la Escritura para conformarla a mi pensamiento. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. No hay otro mediador, Jesucristo. Y la gloria se da mediante Jesucristo. Dios no recibe alabanza de hombres. Si nuestra alabanza no procede en Cristo, no es la alabanza que el Padre desea. ¿Y hasta cuándo? Hasta siempre. Entonces terminamos esta carta con algo que es muy provechoso. Mire cómo cada persona tiene su función, su labor, su responsabilidad. Y debemos seguir orando para que el Señor levante en cada uno el valor, la fe, la determinación y la claridad de ver qué función usted ocupa acá. Amén, hermanos.